Y falta prácticamente un mes, un poco menos de un mes para que se cumpla unos 50 años, los 50 años del 10 de mayo, la fecha del choque más feroz registrado en el barrio latino. Estamos hablando aquí en debate sobre el Mayo francés, repercusiones en todo el mundo y por supuesto el momento para la reflexión en este programa. La noche del 10 de mayo se produce la lucha más encarnizada. En los bulevares del centro de París, la Guardia Republicana asalta más de 60 barricadas. 367 estudiantes y 251 policías fueron hospitalizados con heridas graves. Con todo, no hubo víctimas mortales. El despertar de la mañana siguiente mostraba la espectacularidad del enfrentamiento. La destrucción, los escombros se habían apoderado del paisaje habitual del barrio latino. Daniel Cohn-Bendit, líder estudiantil salido de Nanterre, sería expulsado de Francia tras ser detenido por la policía. Daniel Rojo, judío de origen alemán, iba a pasar en pocos días de mártir a héroe. La protesta se había extendido a toda Francia. Los estudiantes declaraban la huelga indefinida. Las centrales sindicales se unían a la revuelta sumando la fuerza de las fábricas. 800.000 personas se manifestaban en París. Los ecos de lo que sucede en la metrópoli llegan incluso al Festival de Cine de Cannes. La mayoría de realizadores decide retirar sus películas del certamen. Y la cultura consiguió aunar con fuerza dos campos de acción. Uno era el medio estudiantil, o sea, el del conocimiento, y el otro el medio artístico. Es una unión que no se ha dado en la historia con mucha frecuencia. Nos manifestamos juntos, gente del teatro, del cine, escritores, cantantes, etc. Nos mezclamos con los estudiantes. Teníamos la impresión de que la creatividad artística y el conocimiento representaban por sí mismas una fuerza única. Políticamente es necesario saber qué vamos a hacer ahora exactamente, porque la situación es nueva. En Francia, la convocatoria de huelga general del 13 de mayo fue seguida por 11 millones de personas. Los trabajadores se habían unido a los estudiantes. Se paraliza por completo toda actividad industrial y comercial. La economía francesa se resiente. El gobierno pone en marcha una estrategia de división que, a corto plazo, logrará su objetivo. Aumentos salariales, reducción de jornada, adelanto de la edad de jubilación, reconocimiento del papel de los sindicatos en las empresas. El Partido Comunista y la CGT comienzan a desmarcarse de las reivindicaciones de la juventud universitaria. La división es un hecho. Par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat pour la renovación. El general de Gaulle convoca entonces elecciones para el 23 y 30 de junio. En la industria, los obreros deciden la reincorporación al trabajo. El largo fin de semana del 1 de junio, Pentecostés, es el inicio de la desmovilización. La normalidad se va imponiendo poco a poco. Las manifestaciones cambian de signo. Miles de franceses se reúnen para dar su apoyo al general de Gaulle. Las elecciones darían mayoría absoluta al gaullismo y a los republicanos independientes. La Federación de la Izquierda perdía 61 escaños y el Partido Comunista 39. Tan solo un año más tarde, de Gaulle abandonaría la presidencia de la Cuarta República. Bueno, Carlos, Pablo, Martín, aquí hay como una movida de Gaulle de tratar de desarticular esta unión que había provocado tanta sacudida en el mundo entre obreros y estudiantes, dándole a los obreros muchas de las cosas que se pedían. Sí, hay esta parte del documental como da una serie de fotos que podemos marcar el cuadro en sí. Por empezar, ¿cuál es, algo que no dijimos, cuál es la característica del régimen de la Quinta República? Que fue inspirada bajo las necesidades del mismo de Gaulle para encontrar una salida a la guerra de Argelia. Y esta característica principal, que en la época varios gobernantes estaban bastante tentados en reproducirla, es algo que se llama el bonapartismo, que es la necesidad de un hombre fuerte que juegue de árbitro entre las clases. Eso es algo que hacía de Gaulle. Y a falta de la imposibilidad de no poder solucionar un conflicto entre las clases, bueno, un plebiscito. Digamos, era un régimen de carácter plebiscitario, con una figura, se había abandonado el parlamentarismo de la Cuarta República, o sea,
un presidencialismo muy fuerte, con un mandato de 7 años, en el cual todas esas atribuciones que tenía el presidente le servían para justamente realizar, digamos, estos intentos de arbitrio entre intereses distintos que tenían las clases sociales. Eso por un lado. Y por el otro lado vimos una serie de grafitis ahí en los cuales nuevas formas de pensar la política marcan, digamos, el hastío hacia esa forma de hacer política, ¿no? Vemos como ese enfrentamiento entre las dos Francias, que es algo que se va a reproducir en todos los países donde hubo este tipo de protestas. Hay que recordar, por ejemplo, salidas muy imaginativas que hubo en esa época. Por ejemplo, la Asociación de Jugadores de Fútbol de Francia, que deciden reunirse y conformar un campeonato que esté por fuera de los negocios capitalistas de la época, ¿no? Un campeonato en el cual sea abolido el fútbol profesional, como la forma lúdica y deportista ser nuevamente retrotraída. Y aparecen organizaciones muy raras, por ejemplo, como la Internacional Situacionista, que es más recordada por sus frases que por su mera existencia. Su líder era un personaje que se llamaba Guy Debord, y fue el que inventó Prohibido Prohibir, la imagen de Ce n'est pas une pipe, esa es una pipa dada vuelta, y toda una serie que vimos ahí de eslogans, en los cuales marcaba el intento por dar vuelta determinadas formas de pensar la política tradicionales que estaban puestas justamente en ese momento en debate, ¿no? Y la otra cuestión que vimos al final es justamente esa separación entre la clase obrera oficial, francesa, tradicional, representada por el Partido Comunista Francés, y los estudiantes, pero también aquellos trabajadores que estaban por fuera del encuadramiento sindical. Es importante recordar eso. Un documento en el cual la CGT llama a retirarse y volver al trabajo, decía, no podemos asociarnos a las manos frágiles, decía. Y las manos frágiles eran los estudiantes. Entonces, ese divorcio es muy marcado y me parece que al fin y al cabo una de las enseñanzas que deja Mayo del 68 es ese divorcio entre la clase obrera oficial, más tradicional, y los estudiantes. Pablo. En algún momento del Mayo francés, justamente Louis Aragon, que había sido un veterano poeta surrealista, ¿sí?, ligado a las vanguardias de la década del 20 y que se había transformado en un referente del Partido Comunista, llama justamente a los estudiantes como que en realidad son revoltosos contrarrevolucionarios, ¿sí? Un poco hay un desfasaje, ¿sí?, en el universo de las propias izquierdas, ¿sí?, y en el modo en el cual las propias izquierdas piensan el tablero de la política. Y más aún podemos decir, hay un desfasaje en el modo en el cual las izquierdas piensan hacia adentro quién es el sujeto que debe accionar, ¿sí? De un lado está el proletariado, ¿sí?, que es el actor, ¿sí? No tenemos izquierda si no tenemos un proletariado, pero también están estas manos frágiles, ¿sí? Y también están estos otros sujetos, ¿sí?, que van a empezar a encarnar programas emancipatorios que no necesariamente se van a recortar del modo en el cual se recortaban los programas emancipatorios en una sociedad de acuerdo entre capital y trabajo, ¿sí? Van a aparecer otras demandas, ¿sí? Y eso es muy interesante porque esas demandas que van a empezar a emerger son justamente demandas que podemos pensar en 2 o 3 capas, ¿no? Hay algunas demandas que van a continuar en el seno de un programa que puede ser bastante liberal de más derechos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Las formas más conservadoras del feminismo, las formas más conservadoras de política de género podrían recortarse en esa idea. Claro. Pero también van a aparecer otros programas, ¿sí?, que van a ser mucho más revulsivos, ¿sí? El maoísmo, ¿sí? El maoísmo, y pensemos sobre todo en el peso que tiene el maoísmo en Italia, ¿sí? En Italia y en Alemania, que termina llegando a la consolidación de espacios de lucha armada, ¿sí?, contra el enemigo fascista, ¿sí? Es decir, cuando decíamos que al comienzo a lo que asistíamos era a la ruptura de un acuerdo que se había consolidado en el 45 cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, que era el acuerdo de todos los que habían derrotado y que habían combatido al nazifascismo en Italia, en Francia, en la propia Alemania.
reaparece el elemento de el enemigo es el fascista, ¿sí? Entonces se recupera una vieja tradición política y a partir de ese momento, digamos, aparece la opción por la lucha armada, ¿sí? Entonces digo, hay como capas de demandas. Primera capa de demanda, la demanda es de nuevos sujetos, ¿sí? Nuevos sujetos que hasta ese momento no habían sido considerados dentro de los programas políticos emancipatorios. Género, devenires y cosas por el estilo. El maoísmo también, ciertas formas del trotskismo y demás, pensando en la necesidad de la lucha armada. Las Brigadas Rojas es un ejemplo típico, digamos, en Italia, que empieza a funcionar inmediatamente después, la fracción del Ejército Rojo, también en Alemania sería otro ejemplo más. Y hay otra cosa más, vos recién hablabas de la Internacional Situacionista. Acá en Córdoba, Oscar del Barco, inmediatamente después del Mayo francés, una editorial de acá de Córdoba que se llamaba Decor, que tenía como director a José Aricó, publica un tomo, una antología más de textos de Deodoro Roca. Lo prologa Gregorio Berman, ¿sí? Que había sido un viejo reformista del 18, y el título que le ponen al volumen es Prohibido prohibir, ¿sí? Un poco este movimiento estudiantil que está en baja, como decía Martín hace un rato, aparece, el Mayo francés le ofrece la oportunidad de pensar que puede haber un linaje, ¿sí? Subversivo, herético y demás en una ciudad, en un país periférico, ¿sí? En una ciudad periférica de un país periférico como es Córdoba, ¿sí? Y Oscar del Barco dice una cosa interesantísima. Dice, el Mayo francés nos enseñó que Lenin nos decía que había que cambiar el mundo, pero Rimbaud, ¿sí? el poeta simbolista francés, nos enseñó que teníamos que cambiar la vida, ¿sí? Cambiar la vida y cambiar el mundo, las dos cosas. Una nueva forma de vida, Martín, que en Argentina también se reclamaba, ¿no? Y acá hay un proceso, en ese proceso de aproximación, desde mi punto de vista, a la clase trabajadora, de las tres tendencias que yo menciono, cada cual a su manera, también van elevando el nivel, el potencial utópico de ellas mismas, no necesariamente en asociación con sus bases. Sin embargo, con el Cordobazo, dirigido por los trabajadores, aparece en acción y en la proyección el componente utópico, fantástico, la patria socialista y las corrientes que ya se van armando en la misma proyección, van surgiendo todo eso. Ese frente que muere, digamos así, en el 75, por poner una fecha, ¿no es cierto? Después se disuelve, termina para nosotros, me tocó un poco hablar de la Argentina a mí, ¿no es cierto? Termina en una cuestión interesante, la capto ahora, sigue la unión del movimiento estudiantil y se expresa en lo que era la corriente de izquierda, que es lo que perdura y lo que nos queda, la unión de la Federación Universitaria, de la Federación Universitaria Argentina, de las federaciones por universidades, de los centros estudiantiles por facultades y la multiplicidad de las agrupaciones. Esa es la conquista del año 18 y fue sostenida por esta izquierda hasta el final, pero la participan todos, hoy ya no es más de nadie, es de todo. Me parece que es una cosa bastante importante, nos ha quedado eso de saldo, que no es poco decir. Relacionando bien con el centenario de la reforma universitaria. Vamos a hacer otra pausa más y ya llegamos al trámite final, a las conclusiones, por supuesto, y los últimos aportes. Bueno.